Demos gracias a Dios porque nos ama, por las maravillas que hace con los hombres. Este salmo, Salmo 106, que hoy la liturgia nos regala, eh, es muy útil para empezar este pequeño mensaje que quiero dedicarles en este día muy especial, porque celebrar especialmente es decir gracias, celebramos la vida. Cada vez que hay un cumpleaños hacemos esta celebración, celebramos la salud, celebramos la sonrisa de nuestros hijos, muchas otras cosas más. Con cada hecho que nosotros celebramos, estos acontecimientos van unidos a la gratitud. En el Día del Catequista damos gracias por cada uno de ustedes, por su identidad, por su vocación, que va construyendo poco a poco el reino de Dios, en silencio, pero con mucha humildad. Pero, ¿qué es y qué significa? ¿Cómo vivir este servicio? Pues el catequista está llamado a ser verdaderamente él mismo. En la verdad y en la hondura de su identidad resuena el llamado de Dios, que lo convoca a ser un eco de Cristo, para que muchos hombres y mujeres se encuentren con Él. Sin embargo, muy probablemente hemos vivido una disyuntiva existencial: ser o no ser lo que Dios nos invita a hacer. Y esta es la naturaleza del catequista, una naturaleza humana: caída, redención; debilidad, fortaleza. Pero es importante no olvidar que el Señor nos dice: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Sería impensable un catequista carente de la gracia de Dios. Para ser verdaderamente uno mismo, el catequista, tú y yo, necesitamos hacernos destinatarios de la catequesis. Es decir, necesitamos ser nosotros mismos el primer catequizando. Hay diversas dimensiones asumidas por la formación de los catequistas, pero la educación en la fe tendrá un lugar muy especial, muy privilegiado, y ha de ser sostenida, fortalecida, animada y testimoniada a lo largo de toda nuestra vida. Cuando los catequistas realizamos nuestro ministerio, o sea, cuando estamos conscientes de nuestra propia fe y nos ponemos al servicio de nuestros hermanos para ayudarles a crecer en la fe, aprendemos a mirar el mundo desde una perspectiva, desde una óptica muy concreta, muy específica y maravillosa, la del Magnificat. Se trata de una mirada creyente, capaz de ver los signos de esperanza. Mirar la realidad con los ojos de María significa ver también ahí, donde todavía no germina, ver el bien. El mundo actualmente, como siempre lo ha hecho, tiene derecho al anuncio del querigma. No se puede privar de él. Y si bien todos los bautizados hemos sido convocados a esta tarea, a los catequistas nos compete de manera muy especial esta misión. Y es importante saber que no todos tienen que estar en la iglesia, en los grupos, en las pastorales, pero sí es importante que aquellos que estamos dentro de estas pastorales, dentro de este servicio, debemos irradiar la luz de Jesucristo. Eso es algo muy importante, porque el encuentro con Jesús nos hace testigos creíbles de su reino, nos asemeja a Él. Eso es maravilloso. Y poco a poco nos hace transformarnos en memoria viviente de su modo de existir y de obrar. Eso es algo muy importante, porque nosotros nos convertimos en un testimonio creíble, viviente. Generalmente se nos ha dicho, ¿no?, que en la Biblia encontramos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero no es así, ¿eh? Hay cinco evangelios. Estos que hemos señalado: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero un profesor que tenía en la universidad decía: hay 5 evangelios. ¿Cuál es el quinto evangelio? El evangelio de tu vida, de mi vida. Porque entonces a través de tu vida anunciamos a Jesucristo, sabemos que Él está vivo. Y entonces los que nos ven, los que nos rodean, donde nosotros estemos, se dan cuenta que irradiamos la buena nueva, porque se dan cuenta cómo actuamos, cómo nos miran a nosotros.
Es importante cuestionarnos. Yo como catequista en casa, en mi familia, en el trabajo, irradio esta luz potente del amor de Jesucristo, porque tenemos una referencia muy importante, un modelo, digamos así, un paradigma de un catequista. ¿Cuál es este modelo? El mismo Jesucristo. Él es nuestra referencia porque es un catequista. Jesús es un catequista que vive apasionado por la verdad, por el Evangelio. Y en este sentido, no debemos olvidar que los niños llegan con historias de vida y con experiencias de fe muy, muy diversas. Y los catequistas, es una tentación muy grave. A veces nos preocupamos más por unos contenidos a transmitir y dejamos de lado una mirada profunda de lo que los niños han vivido y de lo que creen realmente. Usamos de manera muy cotidiana, muy común, la palabra catequesis, itinerario de formación, pero más de una vez lo reducimos a una simple categoría como programa o listado de contenidos. Hay un relato muy antiguo, muy importante, que espero que nos ayude a expresar un poco más este pequeño mensaje que quiero compartir. Le voy a leer. Había una vez un explorador que fue enviado a la selva amazónica. Su misión consistía en hacer un croquis detallado de toda la zona. Como este explorador era experto en su oficio, hizo la tarea así con muchísimo cuidado. Ningún rincón quedó sin haber sido explorado. Averiguó cuáles eran los vegetales, cuáles eran los animales del lugar, las características de cada época del año, los secretos del gran río que atraviesa la región, las lluvias, los vientos y las posibilidades para la vida humana en ese remoto lugar. Cuando creyó saberlo todo, decidió regresar, dispuesto a transmitir a los que lo habían enviado este gran cúmulo de conocimientos que había adquirido. Los suyos lo recibieron con gran expectativa, querían saberlo todo acerca del Amazonas, pero el explorador se dio cuenta en ese momento de lo imposible que era responder al deseo de su pueblo. ¿Por qué? ¿Cómo podría transmitirles la belleza incomparable de ese lugar o la armonía profunda de los sonidos nocturnos? ¿Cómo podría compartir con ellos la sensación de profunda soledad que lo inundaba por las noches o el temor que lo paralizaba ante las fieras salvajes del lugar? ¿Cómo transmitir todo esto? Y entonces, después de pensarlo, el explorador tomó una decisión y les dijo: vayan ustedes mismos y conozcan el lugar, porque nada puede sustituir el riesgo y la experiencia personal. Pero tuvo miedo, y si algo les pasaba, y si no sabían llegar. Entonces les hizo un pequeño mapa para guiarlo. Todos hicieron copias, las repartieron y se fueron al Amazonas con el conocimiento encerrado en este mapa recibido. Todos los que tenían una copia se consideraban expertos. Sin embargo, el explorador lamentó durante toda su vida haberles dado ese mapa, porque hubiera sido mejor no dárselos. Esta pequeña narración, esta historia, tiene tal vez muchísimo que decir a nuestro ministerio catequístico. ¿Por qué? Porque no se trata completamente de ayudar a los catequizandos a explorar la selva, introduciéndolos en los senderos o en lo minucioso de una descripción detallada de una doctrina, sino de ayudarlos fundamentalmente a encontrar al Dios de Jesucristo. Esta es nuestra misión. Pero ¿cómo es este Dios, no? Hablamos mucho de Dios, pero ¿cómo es este Dios? Fíjate que el Papa Francisco en esta semana, hace algunos días, le escribió una carta a una hermana religiosa, Mónica Astorga, que es superiora del convento de Carmelitas Descalzas en una ciudad de Argentina. Y la carta que el Papa le envía a esta hermana dice así: querida Mónica, Dios, que no fue al seminario ni estudió teología, te lo pagará abundantemente. Rezo por ti y por tus chicas. A ti y al convento los tengo muy cerca de mi corazón, dice el Papa, como también a las personas con las que trabajan. Puedes decírselos.
En la época de Jesús, los leprosos eran rechazados en Asia. Esta es la carta que el Papa le escribe a Mónica Astorga. Pero hay algo muy interesante. ¿Quiénes son? ¿No? El Papa dice, dile a las chicas, ¿no? A tus chicas, diles que yo también las llevo cerca del corazón. ¿Quiénes son estas chicas? ¿Y por qué el Papa le escribe esta carta a esta hermana religiosa? Pues fíjate que Mónica, en Argentina, atiende a través de distintas iniciativas a transexuales que acuden a ella para dejar las adicciones o la prostitución. Este es el Dios de Jesucristo, misericordioso, comprensivo, que no juzga, que no critica, sino que recibe, que ama, ¿no? En este sentido, pues, se trata de favorecer en nuestros interlocutores, entre los niños y nosotros, que ellos vivan su propia experiencia de fe, siempre única, personal e intransferible. Nadie experimenta en cabeza ajena, lo decimos. Por ello es importante para la catequesis propiciar una cultura de la inclusión y que venza aquella cultura del descarte, ¿no? Siempre descartamos al otro, lo desechamos porque ya no sirve, porque no produce, porque no se ajusta a lo que yo quiero, a lo que yo pienso que tendría que ser. Descartamos, dice el Papa. Y hace falta propiciar una cultura de inclusión. El nuevo directorio de la catequesis, que también por ahí ya nos ha compartido el Padre Omar, expresa que en medio de un mundo tan contradictorio, la catequesis está llamada a encontrar modos adecuados para afrontar a las grandes cuestiones acerca del sentido de la vida, de la dignidad del cuerpo, de la afectividad, de la identidad de género, de la justicia, de la paz, y que en esta era digital son interpretadas de modo diferente. Tal vez nosotros mismos, los catequistas, les ofrecemos a los niños y a las niñas ciertos mapas prefabricados que nos sirvieron a nosotros, pero que tal vez a ellos ya no les servirán tanto. Les indicamos caminos que a nosotros mismos nos han funcionado y que nosotros mismos hemos recorrido, con más o menos aciertos los hemos transitado, pero pocas veces permitimos que los niños exploren y se aventuren para encontrarse ellos mismos con el Señor. Por eso es importante no olvidar la honda pedagogía de Jesús y su estilo que empleaba, que era el acompañamiento. Ese caminar junto al que busca, un caminar que no violenta, que no apura, pero que tampoco se detiene y que recorriendo la palabra va dejando llegar poco a poco. Cada uno lo hace a su tiempo y esto lo vemos nosotros. Hay niños que entienden rapidísimo el mensaje, la palabra, la cita bíblica. Hay otros que no tanto, pero todos a su tiempo y esa es la misión de nosotros, porque es la pedagogía de Jesucristo. Cada uno a su tiempo se le va permitiendo llegar a este encuentro, respetando cada una de las posibilidades de los niños. Porque al fin, la intención es que arda el corazón y finalmente se producirá este encuentro que se celebra con el pan compartido, con el pan de la Eucaristía. La pedagogía del acompañamiento no traza mapas, sino que recorre y acompaña los caminos personales. También el nuevo directorio, este que hemos leído un poquito, señala que para favorecer la vivencia de la fe, esta es una tarea de la generación adulta que también quiere transmitir la fe. Y solo una catequesis que procede o que transita, mejor dicho, de la información religiosa al acompañamiento y a la experiencia de Dios. O sea, dice el director, no basta con que tú digas los mandamientos, con que tú apréndete el Padre Nuestro y apréndete el credo y rézate esto y rézate esto, que es importante, ¿no? Pero a veces le damos más importancia. Y te rezó 3/4 del Padre Nuestro y rezó un medio del credo, ¿no? No lo digo yo, lo dice el directorio. Es importante que la catequesis pase de la información religiosa al acompañamiento y a la experiencia de Dios, y solo una catequesis que haga esto será capaz de ofrecer un sentido a la vida. Es el número 371, léanlo, ¿no? Para que no crean que le estoy inventando o diciendo cosas fuera del lugar.
También compartimos un documento hace algún tiempo de la Conferencia del Episcopado Mexicano que enuncia esto que también es muy importante. Frente a la dificultad de educar en este tiempo de pandemia, se necesita discernimiento, generosidad, diálogo, tenacidad y paciencia. Porque, pues lo hemos dicho, vamos a trabajar con los niños que han respondido, pero estos ya dan los de baja porque ni responden ni contestan. Pues hay que ir a tocar a sus casas, llamarles, ¿están bien? ¿Necesitan algo? ¿No? Porque dice este documento, dicen los obispos, hace falta discernimiento, generosidad, diálogo, tenacidad y paciencia. Pues hoy las circunstancias nos exigen una educación más focalizada, dice este mismo documento. ¿Cuál es este tipo de educación más focalizada? Que deje esta ambición de cubrir los enormes temarios y que en contraste nos centremos en aprendizajes esenciales, que es lo más importante que a mí me preocupa, que el pequeño aprenda, ¿no? Y esa es la intención un poco que hemos hecho de mandarles unas ciertas preguntas, recuperar aprendizajes esenciales de todo lo que han aprendido, qué es lo más importante con lo que el niño se debe de quedar en su corazón. Hoy Hoy es tiempo de repensar nuestro servicio desde la dificultad, que no es otra cosa más que una oportunidad y la ocasión para desatar nuestra capacidad de responder al puro estilo de Jesús, el Divino Maestro. También este nuevo directorio afirma que la centralidad del anuncio de la persona de Jesús hoy debe confrontarse con el Internet. Fíjense qué maravilloso mensaje. Los catequistas, dice, deben educar al buen uso de lo digital, en particular los jóvenes, para los cuales la cultura digital es percibida como natural, ¿no? Hablamos de nativos digitales. Para ellos ya nacen con el chip integrado y ya saben buscar mucho. Y dice el Papa, y a través de este documento, es importante que nosotros como catequistas también ayudemos a que se haga un buen uso de lo digital. Para el catequista es muy importante tratar de contrarrestar la cultura de lo instantáneo, dice también este documento. Porque siempre queremos, y respóndelo rápido, y esto lo quiero rápido, y quiero la respuesta rápida. Y también nosotros como cristianos lo hemos vivido. Y nuestros papás, los padrinos también lo han vivido. Y es que Dios, ¿por qué no me escucha? ¿Por qué no me responde? Yo quiero esto, quiero respuestas ahora. ¿Y por qué no me escucha? ¿Y por qué no se está cuenta de mí? Dios no sirve para nada porque no me escucha. Entonces vivimos la cultura de lo instantáneo. Y quiero remedios milagro, ¿no? Que actúe ahora mismo, porque Dios es tan obediente que me hace caso y que lo que yo quiera lo va a hacer. Y pensamos en esta cultura de lo instantáneo, pero también pensemos a lo largo de nuestra vida. Ya tenemos comida rápida, comida instantánea y muchas cosas de lo instantáneo, de lo rápido, de lo pasajero, sin esfuerzo, ¿no? Y dice este documento, esta cultura de lo instantáneo está privada de jerarquías de valores y de perspectivas y además es incapaz de distinguir la verdad y la calidad. Eso es algo muy importante. ¿Cómo podemos lograr esta misión? ¿Cómo podemos lograr salir adelante de estos grandes desafíos? Pues hay que tomar en cuenta que el catequista tuyo es aquel que se ha puesto al servicio de la palabra de Dios y que frecuentamos esta palabra diariamente para hacer de esta palabra nuestro alimento. Y lo dice el Salmo 1. Dichoso el hombre que se goza con la ley del Señor y la medita día y noche. No dice cada 8 días, ¿no? No dice una vez al día y noche, dice el Salmo 1. Y también si consultamos la Didache, ahí dice que los primeros cristianos rezaban el Padre Nuestro por lo menos 3 veces al día. Me imagino que nosotros también lo haremos cuando rezamos por lo menos, pues se me ocurre, ¿no? Los laudes o el oficio de lectura, laudes, vísperas y completas, ¿no? Por lo menos 3 veces al día los primeros cristianos, porque dice el Salmo 1, dichoso aquel que medita la ley del Señor día y noche. Será como un árbol que se planta a la orilla del río y que da fruto a su tiempo. Maravillosa esta palabra. Y esta es la forma en cómo nosotros podemos responder a estos desafíos que se nos plantean diariamente en este contexto, en esta sociedad, en este momento histórico.
Y además hay que participar con eficacia y credibilidad. Es algo importante que también nos hemos preocupado mucho, ¿no? Que a veces el demonio aparece y quieres murmurar. Y es que mira Javier, es que mira Erika, es que mira la catequista, es que mira los papás, es que mira el padre, y murmuramos, ¿no? ¿No? Con eficacia, que creas realmente en la palabra de Dios, porque siempre preguntamos, ¿tú crees en Dios? Yo creo que la respuesta de cualquiera de nosotros será, claro que yo creo en Dios, por eso estoy aquí. Pero otra pregunta sería, ¿crees en Dios, pero le crees a Dios? ¿Crees en su palabra? ¿Crees en lo que te dice? Ama a tus enemigos, reza por ellos. No murmures, ¿no? Habrán escuchado, dice en el Sermón de la Montaña, habrán escuchado que se dijo esto, ojo por ojo, diente por diente, pues yo te digo, mira esto, y todo aquel que llame imbécil a su hermano es reo de muerte. ¿Eh? Esto es maravilloso, porque entonces crees en Dios, pero le crees a Dios, crees verdaderamente que su palabra tiene el poder para transformar su vida, para hacer de ti un hombre, una mujer nueva, diferente, que deje la infelicidad, que deje la soberbia, que deje la pereza. ¿Crees verdaderamente en esta palabra? Porque entonces hay que cuestionarnos. Es algo que también no hemos vivido recientemente, pero que desafortunadamente ocurre, ¿no? Yo anuncio y predico a los niños, mira, es que debes de perdonar y debes de reconciliarte. Y mira, tú estás peleado con tus hermanos catequistas, con los papás, ¿no? Hay muchas confrontaciones. Es que mira, esta catequista es una rezongona, es una regañona, es una exigente, es no sé qué, ¿no? Y no perdonas al otro y no pides perdón. Y el Evangelio dice una cosa, pero tú anuncias otra cosa. Crees en Dios, pero no le crees a su palabra, no vives su palabra. Es una crítica y es una reflexión muy importante que cada uno tiene que hacer diariamente, porque el catequista sabe que la palabra está viva, porque además constituye la regla de fe de la iglesia, evidentemente, pero fundamentalmente de nuestra propia vida. La palabra es entonces aquella que nos fortalece, que nos ilumina, que nos conduce, dice el Salmo 119, perdón, tu palabra es luz para mis pasos. Te dejas iluminar por la palabra de Dios verdaderamente, confías en el Señor, crees en Dios, vives este evangelio con toda su radicalidad, con toda su potencia como Jesucristo lo hacía. Es momento de cuestionarnos hoy en este día, ¿realmente yo soy un catequista convencido? Porque a veces tenemos también la tentación, es que yo no estoy preparado, es que yo no estoy listo, es que yo no sé mucho. Y qué bueno, porque la verdad, a los 12 que llamó, Jesucristo era una bola de ineptos, ¿no? Eran pescadores, no eran unos gran sabios, ¿no? Pedro lo negó y otros tantos decían, pues es que ¿cómo le hacemos? Mira, Jesús, ¿no? Era una bola de pecadores como nosotros, ¿no? Y eso no quiere decir que Dios no pueda hacer su gracia, por eso decía al principio, que el texto bíblico de San Pablo dice, mi gracia te basta, porque cuando eres débil, entonces la fortaleza de Dios se manifiesta en ti, porque no es tu razón, porque no son tus criterios, porque no es lo que tú sabes, no es lo que tú eres, es la fuerza de Dios que te fortalece, dice una oración de San Patricio. Me levanto hoy por medio de una fuerza poderosa que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no eres tú. No es nuestra sabiduría, no es que ya llevo 30 años en la iglesia, es que llevo 10 años de catequista, es que llevo un día de catequista. No es eso, es la fuerza de Dios, ¿verdad? La fuerza de Dios que te fortalece, que te anima, que te dirige, que te conduce, que te alimenta y que lleva a buscar siempre caminos de paz, de reconciliación y especialmente de comunión. Por eso, queridas hermanas, hermanos catequistas, les recuerdo que es muy importante la formación. Hoy no solo necesitamos de buena voluntad, sino de capacitación humana, ¿no? Es algo que también de pronto descuidamos, pero no solo la capacitación humana, ¿no? Porque también hace falta vincular estas dos áreas, bueno, muchas áreas que tiene el ser humano, pero especialmente la humana, ¿no? Decir, niños, buenos días, ¿no? Por un mensaje, ¿cómo están? ¿No? Catequista, no te hemos visto, ¿cómo estás? Padre, ¿cómo está? Preguntarnos cómo estamos. A veces nada más llegamos y exigimos, y no entregaste tarea, y no te presentaste a la reunión, y no entregaste esto, y no hiciste esto, ¿no? Oye, hermano, buenos días, ¿cómo estás? ¿No? Gracias a Dios tienes salud, estás vivo, mira. A veces perdemos de vista mucho este lado humano, ¿no? Y es algo que tenemos que tener muy presente, especialmente los que prestamos un servicio a la iglesia y los que tenemos contacto con la demás gente. Muy particularmente quiero decirlo para quienes están prestando el servicio en los protocolos.
de la iglesia, ¿no? De recibir, de sanitizar. Siempre decir, buenos días, bienvenidos a la casa de Dios, ¿no? Porque imagínate que llega una gente medio destrozada, deshecha, buscando una experiencia de Dios, refugiarse en Dios, y lo primero que ves es nuestra jetota de, sí, pásale. Sí, la temperatura, sí, por ahí pásale. No, no, por ahí no, por ahí no, por aquí tiene que pasar. Eso no es cristiano, hermanos, ¿no? Tendrás 30 años, un año en la iglesia, pero si no eres capaz de tener un tacto humano con el hermano, con el otro, con el que sufre, pues hay que cuestionarse. Hoy es este día importante para cuestionarse. ¿Cuál es mi misión como catequista? Por eso les pido especialmente que siempre, donde quiera que se conduzcan, donde quiera que se dirijan, donde quiera que estén, siempre una sonrisa, ¿no? Porque sabemos que Jesucristo nos ha salvado y nos viene la alegría del cielo. Y siempre, buenos días, hermanos, ¿cómo estás? ¿No? Siempre, donde quiera que estén, esta expresión no debe de faltar. Buenos días, ¿cómo están? Y especialmente esta otra, ¿no? La paz del Señor. Que la paz del Señor esté contigo, en tu familia, en tu casa. Por eso decía, no hace solo falta una capacitación humana, pero también una capacitación, si se puede decir así, porque en realidad el cristianismo se vive, ¿no? No se estudia, se vive, el cristianismo se vive, se experimenta, para que al final podamos acompañar esta pedagogía que Jesucristo ha hecho y podamos tener una experiencia cristiana a los cristianos, ¿no? Porque ¿cómo podemos llamar una experiencia para los cristianos si nosotros no la hemos vivido primero? Y entonces esta experiencia que se transmite de generación en generación para que estas nuevas generaciones logren ser portadores de los valores del reino de Dios, de nuestra querida parroquia en este siglo XXI, de lo que San Juan Pablo II llamaba la civilización del amor. Eso es hermosísimo. Finalmente quisiera cerrar ya este breve mensaje señalando que en esta celebración del Día del Catequista, instaurada en concordancia con la fiesta de San Pío X, les pido que miren siempre el bien de los niños y las niñas de esta parroquia y donde quiera que ustedes estén. Y recuerden que la comunión eclesial es la clave fundamental para generar el testimonio de la unidad en la iglesia. Y así quedará patente que nos conduce y que nos guía el Espíritu Santo. Termino con estas palabras de nuestros obispos de Latinoamérica en el documento de Aparecida. En el número 211 dice, a los catequistas, delegados de la palabra y animadores de comunidades, yo creo que este es un mensaje ya que nos destroza a todos, ¿no? Yo soy un delegado de la palabra, me creo que soy un delegado, es decir, que me está Dios encomendando esta misión de transmitir, de anunciar la palabra. Soy verdaderamente un delegado de la palabra y un animador de mi comunidad, dice el documento. A los catequistas que cumplen una magnífica labor dentro de la iglesia, les reconocemos y les animamos a continuar el compromiso que adquirieron en el bautismo y en la confirmación. Hermanos, hermanas, que la paz del Señor quede en sus hogares. Un muy bendecido día.